Hay Pero voy a subir. Siéntate. En la mesa. Ahí. El tema que vamos a pasar ahora va a ser las inmovilizaciones, ¿ya? Primero, hablar de ¿qué es una inmovilización? Es un conjunto de técnicas destinadas a conseguir de forma temporal o permanente la supresión parcial o total de la movilidad de un miembro o de una zona corporal. ¿Ok? Obviamente es la carta de presentación de un traumatólogo, de un ortopedista, porque dependiendo de esta, si está bien hecha, bien realizada, incluso hasta de forma estética, pues va uno a tener en cuenta lo buen o mal especialista que es el ortopedista, ¿ya? Todo tipo de inmovilización nos puede llevar a alteraciones neurológicas y circulatorias, así que hay que tener en cuenta de que podemos realizarle, incluso con una inmovilización, un daño al paciente, ¿ya? Puede ser utilizado en tratamiento definitivo o en tratamiento parcial de algunas fracturas y luxaciones. ¿Cuáles son los objetivos de la inmovilización? De cualquier tipo de inmovilización, uno es quitar el dolor al paciente, ¿ya? La principal función de una inmovilización es quitarle el dolor al paciente. La segunda es disminuir la inflamación que nos causa el trauma. Tercera es prevenir el daño a las partes blandas. La cuarta, en caso de que hayamos reducido una fractura, es mantener esa reducción y disminuir el compromiso vascular y nervioso que nos cause el trauma. Entre los tipos tenemos, de acuerdo a la firmeza de la inmovilización, vamos a tener sistemas inestables, semiestables y sistemas rígidos. ¿Ya? Los sistemas inestables, pues vamos a hablar vendajes. Todos hemos conocido vendajes, que se le puede colocar un poquito de algodón, y vendajes de algodón generalmente, ¿no? Los sistemas semiestables son compuestos o componentes en los cuales va a tener una zona rígida, por ejemplo algo de titanio o de metal, pero adentro con un acolchado que nos van a permitir cierta movilidad. Esta característica tienen las férulas digitales. O en todo caso también los inmovilizadores ortopédicos, ¿no? Que todos habrán visto algún momento en las farmacias importadoras. O también la sindactilia. La sindactilia es en el momento en el que tengo un trauma de un dedo, pues plegarlo con otro dedo sano y realizar con eso una férula biológica. Eso también, las sindactilias son sistemas inestables. Y los sistemas rígidos, ¿ya? Y esos que ya sean de diferente forma o diferente tamaño, que ya lo vamos a ver más adelante. Entre las generalidades, ¿cuáles son los principios básicos de una inmovilización? Uno, que tenga una buena contención, que tome una articulación proximal y distal al trauma. Otro, tener 3 puntos de apoyo, siempre en antero, posterior, medial y lateral y de forma tangencial u oblicua. Y 3, la posición de la articulación. Es importantísimo una buena posición de la articulación cuando uno realiza una inmovilización, que es la posición funcional, que ya lo veremos más adelante, ¿ya? Cuidados que tenemos que tener en la confección del yesado, ¿ya? Uno, ver la evaluación general de mi paciente, si ese yeso es adecuado para el paciente que tengo, si es pediátrico, si es un paciente anciano con demencia, si las partes blandas están bien para que yo que le coloque ese tipo de yeso, si ese yeso va a ser justamente para ese paciente. Tengo que realizar bien la evaluación de mi paciente para ver si es el yeso adecuado el que le voy a realizar. El moldeado de los 3 puntos, como ya dijimos, en los tres movimientos para los espacios internos, tengo que inmovilizarlos en esos 3. La protección de las eminencias óseas, cada región anatómica, digamos, va a tener una zona en la que vamos a palpar como el huesito más por fuera, ¿verdad? Entonces, esas eminencias óseas nosotros tenemos que realizar una cobertura mayor con el algodón, por ejemplo. ¿Ya? Porque el momento nosotros de terminar el yeso, esas zonas pueden quedar con presión, ¿ya? Y al tener un aumento de presión en esa zona nos pueden causar escaras, ¿ya? Otro que es el moldeado del miembro, obviamente un moldeado anatómico del miembro. Si realizamos una pierna, pues tendrá que notarse un poco el muslo, la parte de la rodilla, la parte de la pantorrilla, pero no tiene que ser algo totalmente recto, ¿ya? Y el acabamiento, pues como les decía, tiene que ser hasta de forma estética, cómoda para el paciente, ¿ya? Y de forma que realice una buena función. Siempre
es función del médico, es responsabilidad del médico informar sobre los cuidados del yeso al paciente y a los familiares. ¿Ya? Porque el paciente no tiene por qué saber, ¿ya? Ustedes le colocan un yeso, le dicen no va a pisar, lo va a cuidar. Perfecto, el paciente se levanta de la camilla y empieza a caminar y a pisar el yeso. Entonces, tienen que informar siempre que realicen un yeso, una férula, decirle los cuidados que tiene que tener. No lo mojen, no se lo quite, aunque parezca obvio, pues hay muchos pacientes que llegan a su casa, pues se lo quitan y dicen, bueno, pues no me ha dicho que me lo deje para dormir, ¿entiende? Entonces hay pacientes que se lo retiran, hay pacientes que lo pisan y lo rompen, hay pacientes que se meten a ducharse con su férula de yeso y ven que se les empieza a destrozar, pues dicen, pues es que no me avisó, ¿ya? Todos esos cuidados tienen que tener en cuenta que les tienen que avisar ustedes al paciente y al familiar. La posición de la inmovilización, esto es lo que quería llegar también, de que es importantísimo. Cada articulación, cada segmento corporal tiene una posición funcional. ¿Qué quiere decir eso? Una posición funcional, por ejemplo, a nivel del codo, quiere decir que la posición funcional de mi codo es aquella en la que todos los músculos que componen esta articulación están en total relajación. ¿Ya? Entonces, partiendo de ese concepto, decimos que el hombro está en total relajación con cierta aducción y rotación interna. ¿Ya? Luego, a nivel del codo, el codo está en total relajación cuando está con una flexión de 90 grados. ¿Listo? La muñeca con una flexión o extensión dorsal, digamos, se podría decir que es de 30 grados. ¿Ya? De la mano es algo particular porque siempre vemos en la emergencia que nos mandan pacientes, digamos, inmovilizados de la mano, pero totalmente recto. Eso está mal. ¿Ya? Una mano, la posición funcional de la mano es la muñeca con 30 grados, la articulación metacarpofalángica de 70, interfalángica proximal de 30 e interfalángica distal de 10. Con la posición neutra del dedo pulgar. Entonces, si se dan cuenta, es como si uno agarrara una lata, una barra, no sé, es la posición funcional de la mano, ¿ya? Y es en esa posición en la que ustedes tienen que inmovilizar, ¿ya? No de manera recta. Luego, las otras posiciones funcionales, por ejemplo, de la cadera, 10 grados de abducción, ¿ya? 20 a 45 grados de flexión, ligera abducción, ligera flexión y un poco en rotación externa. Es ahí totalmente cuando voy a tener relajada mi cadera. La rodilla con 10 a 30 grados de flexión, eso grábense, enseguida lo vamos a repasar, pero grábense de que la rodilla jamás está relajada, totalmente extendida. Quiero que ustedes algún momento se acuesten o no sé, descansen con la rodilla totalmente extendida. No van a aguantar ni 10 minutos. ¿Ya? Entonces, luego los dedos, pues en la posición en la que se sindactilice con el dedo sano. El retiro del yeso. Vamos a tener en cuenta y vamos a manejar en general un concepto de que en general la mayoría de los yesos se retiran de 4 a 6 semanas una vez colocadas. ¿Ya? Suele ser más en los miembros inferiores, pero se tiene que llevar la idea de que un yeso, una férula para un tratamiento tal vez completo, no se tiene que retirar antes de las 4 semanas. ¿Ok? ¿Con qué la vamos a retirar? ¿Alguien conoce qué es esto? ¿Qué es? ¿Una sierra? Una sierra. Es una sierra oscilante. ¿Ya? Es una sierra oscilante que hace bastante ruido. Algunos vienen con un aspirador incorporado, entonces hace más ruido todavía. ¿Ya? Y ustedes tienen que informar muy bien antes de realizar el retiro de un yeso. ¿Ya? Porque obviamente a cualquiera que se acerque con una sierra sonando así fuerte en tu brazo, pues te va a asustar. Entonces ustedes tienen que informar que es una sierra que causa movimientos oscilatorios. Ya de izquierda a derecha hace este movimiento, pero en movimientos muy chiquitos. El momento que llega a tocar una superficie rígida o dura, pues lo que hace es cortarla. Pero cuando llega a tocar partes blandas, algo blandito como un globo o la piel, pues lo único que hace es moverlo de un lado al otro. ¿Ya? Entonces, al paciente probablemente no lo cortará. Digo probable porque también hay pacientes que tienen una piel muy delicadita, pacientes ancianas que tan solo pasar el dedo y están sangrando. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado, obviamente, de no tratar de tocar la piel, pero explicarle al paciente que si llego a tocar un poco de piel, tal vez no le llegue a cortar, pero sí, el momento que la sierra vaya pasando por el yeso, ¿qué creen que va a causar?
Fricción, y con eso va a haber aumento de temperatura. Entonces esa sierra, ese bordecito, tal vez al momento que llegue a pasar en la sierra puede estar caliente. Entonces ustedes le dicen, ¿saben qué? Por favor, se va a tranquilizar, me ayuda, pero le voy a cortar el yesito. Tal vez no le llegue a cortar la piel porque esto no corta, pero sí, si le llega a tocar, tal vez llegue a sentir un poco caliente. Así que no se asuste, ¿ya? Entonces ustedes el único cuidado que tienen que tener es de no quedarse mucho tiempo ahí tocando la piel, y obviamente de que pueden causar alguna quemadura en la piel del paciente, ¿ya? Pero toda esa información antes de realizar cualquier procedimiento. Las técnicas para una inmovilización rígida, ¿ya? ¿Cómo coloco mi yeso? Uno, obviamente, no perder la reducción si es reducido alguna fractura, moldear el yeso adecuadamente dependiendo de la arquitectura y la forma que tenga la zona corporal, cumplir los límites y los grados, como les decía, la posición funcional del brazo o de la articulación de la que estemos hablando, cumplir los límites, si tiene que venir de aquí a aquí, que no hacerlo ni más corto ni más largo, ¿entienden? Luego, tener en cuenta que el yeso no debe cubrir la extremidad. Siempre les digo a mis residentes y a cualquier interno o a las clases que tenemos, que si yo tengo en mi mente que tengo que colocar un yeso de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces mi acolchado o mi algodón tiene que venir de aquí hasta aquí. ¿Me entienden? Entonces uno ya, el momento que va a inmovilizar, tiene que tener una idea y decir, mi yeso tiene que venir de aquí a aquí. Entonces mi algodón lo tengo que cubrir más distal y más proximal, ya para que una vez que yo coloque el yeso me quede algodón sobrante a ambos lados, ambos extremos, y después pues, el algodón lo doblo y hago lo que sea, pero jamás al revés. O sea, jamás el yeso tiene que tocar directamente a la piel, ya, porque eso puede lastimar y puede causar heridas. Luego la técnica, 6 pasos. 1, la colocación del algodón, que ya habíamos dicho que tiene que ser de una forma cuidadosa, tensar el algodón encima de la piel, pero no lo suficiente como para romper tu rollo de algodón. El segundo, el mojado de las vendas, que tiene que ser unos 4 o 5 segundos hasta notar que las burbujas hayan terminado de salir del agua. El tercero, la colocación del vendaje. Se dice que son unas 3 capas, pero siempre suelen ser más, pero como mínimo 3 para tener una rigidez adecuada. Luego, el moldeado y fijación en los 3 puntos que ya habíamos dicho. La comprobación al terminar mi vendaje siempre del llenado capilar en los dedos. Si coloco, digamos, una inmovilización en el brazo, comprobar que tengo buen llenado capilar. Y finalmente la radiografía de la comprobación después de realizar el yeso. Para los miembros superiores, los yesos, para tener una idea clara de cómo yo voy a nombrar a los yesos que vaya a realizar o que yo vea en un paciente, porque en algún momento voy a tener que describir paciente de tantos años que llega con un yeso, y a veces uno dice, puta, ¿qué tipo de yeso es este? ¿No? Entonces, de forma práctica vamos a nombrar los yesos siempre de la parte central del cuerpo hacia distal, hacia afuera, ¿ya? Si tengo un yeso que viene de acá hasta los dedos, por ejemplo, pues uno tendrá que decir, este es un yeso, no dirá dígito antebraquial, lo nombrará antebraquio digital. Si tengo un yeso que me viene de la zona inguinal o de la zona crural hasta los maleolos, pues uno dirá, tengo un yeso cruro maleolar. ¿Ya? ¿Me entienden? Ya, si tengo un yeso que viene de la zona del brazo hasta la palma, pues uno dirá, tengo un yeso braquio palmar. ¿Listo? Y entonces así ya podemos designar a todos los yesos que veamos. Cruro. ¿Ah? Plantar. Suropédico. ¿Ya? Viene de la zona sural, que es la región posterior de la pierna. Viene de la zona sural hasta el pie. Suropédico. No dicen pédico sural. No hay eso, digamos, ¿ya? Luego, aquí arriba, la B, ¿qué sería? Braquio palmar. Arriba, si viene de la zona del antebrazo. Antebraquio Palmar. Antebraquio palmar. Si llega hasta los dedos, ¿qué sería? El A. Antebraquio digital, exacto. Si viene de la zona
inguinal hasta los dedos, ¿qué sería? Inguino digital. ¿Ya? Entonces esa es la forma de nombrar los yesos. Las férulas. Las férulas es lo que más en su práctica, digamos, de médicos generales van a realizar. ¿Por qué? Porque las férulas, el beneficio que nos dan las férulas es de que nos realizan una inmovilización en varios planos y al mismo tiempo tampoco es una inmovilización rígida. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo con una inmovilización rígida? Si llego a cubrir la circunferencia total de un miembro, ¿qué es lo que pasa? Este miembro puede edematizarse en el transcurso de las próximas horas. Si hay una edematización de esa zona y yo tengo encerrado ese edema con un yeso rígido, ¿a dónde va a ir esa presión o ese edema? A ninguna parte, ¿no? Va a estar atrapado ahí adentro. Entonces, ¿qué me va a aumentar dentro de esa articulación o dentro de esa parte anatómica? Me va a aumentar la presión. Me puede llegar a aumentar la presión tanto ahí adentro que las venas y las arterias que irrigan esa extremidad las puedo llegar a ocluir. No porque esté muy apreto, sino de que yo las coloqué, está totalmente rígido, mi continente está rígido y mi contenido está aumentando por el edema. Entonces, puede haber isquemia, aumento de presión, ¿y eso qué se llama? Un síndrome compartimental. ¿Ya? Y el síndrome compartimental nos puede predisponer a una isquemia, finalmente una necrosis, y el paciente que pueda llegar a perder una extremidad por un yeso, ya sea compresivo o por un aumento de edema que luego lo mandamos a la casa y no se hizo el seguimiento. Entonces, con una férula nosotros más o menos disminuimos ese riesgo, ¿ya? Porque la férula lo que hace es inmovilizar en un tercio, digamos, de la circunferencia de esa extremidad y el resto está cubierto con algodón y vendaje de gasa, ¿ya? Vendaje de algodón, de gasa, ¿ya? ¿Qué es lo que nos permite? Que al mismo tiempo inmovilizamos el miembro, pero si ese miembro se edematiza, la férula tiene capacidad también de expandirse. ¿Ya? Entonces se expande hasta que llega un punto, pero ya lo llega a contener y luego va disminuyendo en el transcurso de los días. ¿Ya? Entonces ustedes en su práctica ya inicial de médicos, pues eviten todo costa colocar yesos. No coloquen yesos, coloquen férulas. ¿Ya? Coloquen férulas en una buena posición, bien acolchados, en una posición funcional y refieran. Y al momento de referirlo, pues nosotros veremos de que está hecho un buen trabajo. Porque hay pacientes que les digo que llegan con yesos así de gordos, con el brazo totalmente tomado hasta aquí, sin cubrir, digamos, los límites. Y es una posición que al paciente le quita la inmovilidad, pero obviamente le trae 3, 4, 5 problemas más. ¿Ya? Luego, la técnica de la férula, ya que esto lo vamos a repasar igual cuando realicemos la práctica. El material, tener en cuenta de que son materiales pues como vendaje de yeso de 10 o de 20 centímetros, algodón laminado y vendaje de gasa. Siempre colocar en una posición funcional. ¿Ya? El vendaje de gasa solo se pone en una región, por ejemplo en la pierna, en la región posterior o en la región posterior del brazo. La técnica de colocación y del enyesado, pues como del otro, se sumerge el vendaje de yeso pues por unos 4 o 5 segundos para quitar todas las burbujas. ¿Se anotaron todos, verdad, en la lista? No. ¿Sí? Anótense por favor los que faltan, ¿ya? Luego, las inmovilizaciones en miembro superior. Hay algunas férulas que son específicas. Por ejemplo, la férula en U, ya, para que lo tengan en cuenta, son para fracturas diaficiarias de húmero o de húmero proximal solamente. ¿Ya? Este tipo de férulas solamente son para ese tipo de traumas. ¿Cuáles son más frecuentes que ustedes van a realizar? La braquiopalmar. La braquiopalmar se utiliza para lesiones en codo, lesiones en antebrazo, lesiones en muñeca, ¿ya? Y muchos pacientes no entienden por qué me inmoviliza hasta el brazo si mi trauma es en la muñeca, ¿ya? Muchos dicen, ¿por qué tan largo? ¿Por qué me está llegando hasta ahí? Pero ustedes les tienen que explicar que la muñeca, ¿cuántos movimientos tiene? Tiene flexión, tiene extensión y ¿qué más tiene? Pronosupinación.
¿ya? Y la pronosupinación es un movimiento también que inicia desde el codo. ¿Ya? Si ustedes se tocan a nivel del codo, pues ven o notan la rotación de la cabeza del radio a nivel del codo. Entonces, si yo realizo solo una inmovilización antebráqueo-palmar, digamos, al paciente le voy a bloquear la flexoextensión. Pero ¿qué va a poder realizar todavía? La pronosupinación. Entonces, por eso, siempre que tengan un trauma en muñeca, ya sea fractura, esguince, lo que sea, a menos que sea muy leve, digamos, o sea, que le duela cuando le palpas, pero no estén hinchado, siempre coloquen una férula braquiopalmar en una posición funcional. ¿Ya? Siempre para traumas de muñeca, braquiopalmar. Luego en otros casos, pues podemos colocar una antebraquiopalmar, pues por ejemplo para lesiones de huesos en la mano, lesiones de escafoides, algún esguince muy leve de muñeca que ustedes vean que pues con una ferulita ahí y reposo ya va a estar, pues le pueden colocar también. ¿Ya? Luego, ¿cuándo vamos a colocar alguna inmovilización hasta la zona digital? ¿Ya? Quiero que lo tengan en cuenta. Voy a cubrir el dedo y la palma, digamos, cuando mis lesiones sean en metacarpo, en F1. ¿Ok? Si son lesiones de F2 y F3, solamente inmovilizo el dedo. Entonces, si yo les digo, tengo un paciente con una fractura por aplastamiento de la F3 del cuarto dedo, ¿qué inmovilización le voy a poner? ¿Una férula? Digital, exactamente. Si les digo, tengo un paciente con una fractura por arrancamiento, una fractura oblicua de F1 del tercer dedo, ¿qué férula le voy a poner? ¿Una digital, un antebraquio digital o una braquio digital? Un antebraquio digital. Perfecto. ¿Entienden? Entonces, entre la diferencia entre que sea de este huesito a este otro, me cambia totalmente el concepto, ¿ya? De la inmovilización. Los tipos de yesos que ya los estábamos viendo, hay algunos tipos de yeso con espica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que son abdominopédica y demás, o incluso toracopédica, ¿ya? Que algunas tienen algunos soportes o que son pues barras de madera, de metal que nos dan mayor estabilidad a nuestro sistema, ¿ya? Solamente pues para mencionarlos. Luego, la bota suropédica, otra que muy frecuentemente van a realizar tal vez en su práctica médica, que utiliza generalmente para esguinces o lesiones a nivel del tobillo. ¿Qué límites tenemos que tener en cuenta? La articulación metatarsofalángica y de 6 a 8 centímetros por debajo de la articulación de la rodilla. ¿Por qué creen que sea esos 6 o 8 milímetros? Porque si yo lo coloco muy al nivel de la flexión de la rodilla, el paciente apenas doble, ese yeso va a venir a cortarle por detrás de la rodilla. Y eso es muy doloroso y pueden causarle alguna lesión. Entonces siempre tienen que tener un margen de protección más o menos de 6 a 8 centímetros. ¿Ya? La posición funcional, obviamente 90 grados del tobillo. Luego, las inguinopédicas y esta, la inguinomaleolar. Las dos, ¿ya? Dependiendo, si estoy queriendo cubrir mi rodilla y quiero cubrir mi pierna, pues le cubro también el pie. Como habíamos dicho, ¿no? Los principios, tratar de agarrar siempre la articulación distal y la proximal, ¿ya? En estos casos, igual que la inguinomaleolar, lo que tengo que tener en cuenta es de que mi rodilla jamás tiene que estar en extensión, a no ser de casos muy particulares, lesiones de rótula o algunos tipos de lesiones capsulares y demás. Pero generalmente mi rodilla siempre la voy a inmovilizar con 15 a 30 grados de flexión. ¿Cómo voy a obtener eso? ¿Cómo voy a obtener esta flexión? El momento que ya lo haya vendado y que esté esperando a que seque mi yeso, le coloco algunos rodillos en esa altura. O le coloco un fisiológico de 1000 o algo para que apoye ahí y que no me extienda. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si lo inmovilizo totalmente recto, tenso la cápsula posterior de la rodilla. Al tensarlo, son pacientes que puedo predisponer a que tengan rigidez en la rodilla.
Y los pacientes con rigidez en las rodillas son de difícil tratamiento. En algunos pacientes que tienen un yeso y demás, que se les ha colocado totalmente estirado, una vez que les retiran el yeso no pueden doblar. Y tienen rigidez y les duele y es de muchas sesiones de fisioterapia. Así que siempre llévense la idea de que una rodilla la tengo que movilizar con ligera flexión. Al mismo caso de que en los casos que es una inguinomaleolar, solamente cubro hasta la región del maleolo, y este tipo de inmovilización lo que permite al paciente es tener la férula, pero aún así poder apoyar o caminar con esa férula, ¿ya? El único problema es de que con la gravedad se baja la férula y llega a lastimar a nivel del tendón de Aquiles. Lo que yo hago generalmente, lo que se suele hacer, pues es realizar una tensión a nivel con el vendaje, y cuando lleguemos a esta zona realizar un poquito más de presión, tal vez para que la gravedad al mismo tiempo, cuando ya empiece a soltar esa férula, no caiga muy rápido y no lastime a nivel del tobillo. El vendaje de Velpeau, ya, un vendaje de Velpeau que nos inmoviliza siempre cuando tenemos traumas a nivel del hombro y de la escápula. ¿Okay? Cuando tenemos ese tipo de lesiones, un vendaje de Velpeau, que es un vendaje inestable, se podría decir, porque no me inmoviliza totalmente, no es totalmente rígido, pero sí nos ayuda en traumas de escápula y de hombro. El vendaje en 8 son vendajes que nos ayudan mucho en pacientes con fracturas de clavícula. La intención de esta es que el paciente con una fractura de clavícula extienda los hombros hacia atrás o los lleve hacia atrás, ya, realizando una reducción de esa clavícula. Y también inmovilizando al paciente, colocándolo como si estuviera sacando pecho en todo momento, pero lo que hace es reducir esa clavícula y disminuir el dolor y disminuir el desplazamiento de una fractura de clavícula. Esto hasta que se pueda realizar pues, la cirugía, o en muchos casos incluso solamente dejarlo con ese tipo de vendaje hasta que consolide el hueso. Algunos otros tipos de inmovilización. Nosotros tenemos pacientes que no les podemos colocar un yeso o una férula en caso de fracturas de cadera, de fracturas complejas de fémur o en fracturas complejas de meseta tibial. Entonces tenemos que realizarle tracciones. Hay dos tipos de tracciones, las tracciones cutáneas y las tracciones esqueléticas. ¿Qué son? Las tracciones cutáneas son vendajes compresivos fuertes, ya en los cuales yo sujeto una cuerda, y esa cuerda lo que se realiza pues es colocar una soga y por un sistema de poleas colocarle un peso. Ese peso lo que realiza es traccionar la pierna de forma constante, y con eso un paciente con una fractura de cadera, digamos, en cierta forma lo inmovilizo, relajo los músculos y también esa fractura reduzco un poco, ¿ya? Si no puedo por algún motivo, venas varicosas, lesiones en la piel, pues o el paciente no aguanta mi vendaje, lo que se realiza también es colocar con un taladro una clavija, se pasa a través de la rodilla o a través del tobillo en la parte donde quiera agarrar, se sujeta ahí la cuerda o el diapasón que vemos acá a través de la clavija, y por ahí se agarra la cuerda y se coloca el peso, ¿ya? Y obviamente esto se hace descansar sobre esta férula, como la ven aquí, como la ven acá, que es la férula de Brown. Aquí vemos, por ejemplo, en un paciente con un trauma de miembro superior, la clavija viene a nivel del codo. A nivel del codo viene el diapasón, ahí se sujeta la cuerda y se le coloca el peso. O a nivel del fémur distal se puede colocar la clavija en ese punto, se coloca el diapasón y la cuerda y el peso. Y con eso inmovilizamos también a los pacientes, ¿ya? Las complicaciones de las inmovilizaciones, que esto se suele preguntar, pues uno, el síndrome compartimental que ya dijimos, lesiones vasculares, escaras por presión, ¿no? en las eminencias óseas en las que no llegamos a cubrir con mucho algodón, edema de ventana en algunos casos en las que se abre un poco por descomprimirle, pero ya por esa abertura que hicimos empieza a salir también el tejido. Y otro pues el desgaste muscular, ¿no? Que a todo paciente que se le quita el yeso, la férula después de un tiempo,
Nota de que ese miembro que está inmovilizado está más delgado que el otro. Pues solamente es por la atrofia muscular de ese tiempo que no lo utilizaba. Ya, eso sería todo, muchachos. Necesito que me lo pasen la lista, por favor. Y pues nada, cualquier cosa me avisan, o cualquier duda pues ya me